En este tercer video vamos a seguir repasando con la guía de preguntas y respuestas para el curso prefacultativo de la carrera de Derecho en la Universidad Mayor de San Andrés. Como bien ya les había comentado, esta guía de preguntas y respuestas estará basado en el libro Bolivia y su historia. Y bien, habiendo dicho esto, empecemos. Pregunta: ¿la Constitución vitalicia o bolivariana fue promulgada por? Respuesta: Antonio José de Sucre. Pregunta: ¿el dios creador del Inca en tierras altas era conocido como? Respuesta: Viracocha. Pregunta: el presidente de Bolivia que accedió en 1825 al pedido de Buenos Aires de incorporar a Tarija en su jurisdicción fue? Respuesta: Bolívar. Pregunta: la construcción de templos hundidos y la representación de esculturas y artefactos de la denominada Yayamama o Pajanu son los aspectos más característicos del? Respuesta: formativo medio. Pregunta: en 1921 nació el Partido Republicano Genuino dirigido por? Respuesta: Daniel Salamanca. Pregunta: Santa Cruz quedó como vencedor indiscutible y con todo el territorio peruano bajo su control. Inmediatamente decidió llevar a la práctica el sueño de su vida, la confederación de ambos países. Para ello ideó dividir el Perú en dos estados. Respuesta: al norte con capital en Huaura y al sur con capital en Sicuani. Pregunta: en 1559 se fundó la Nueva Asunción, llamada también como la primera ciudad de? Respuesta: La Barranca. Pregunta: la conquista de América se realizó con el apoyo de mercaderes extranjeros. Uno de sus rubros de interés era? Respuesta: el tráfico de esclavos. Pregunta: ¿el primer periódico de la República de Bolivia fue? Respuesta: El Cóndor de Bolivia. Pregunta: ¿el trasfondo de la sublevación indígena de Jesús de Machaca fue? Respuesta: la situación de la explotación y expoliación de tierras. Pregunta: el 17 de agosto de 1825, en la administración del Libertador Bolívar, la Asamblea aprobó mediante decreto los símbolos patrios de Bolivia, consistentes en? Respuesta: bandera nacional, escudo y escarapela. Pregunta: Hernando Pizarro fue llamado a España para explicar la ejecución de Almagro. La corona no iba a tolerar que se hiciera justicia por mano propia y lo condenó a prisión en? Respuesta: Medina del Campo. Pregunta: Víctor Paz, jefe del MNR, figura de equilibrio, fue proclamado candidato acompañado por Juan Lechín en una fórmula de unidad. Guevara rompió con el MNR,
y fundó el? Respuesta: PRA, Partido Revolucionario Auténtico. Pregunta: los restos de Tomás Katari fueron rescatados y enterrados en la iglesia del pueblo de? Respuesta: Quilaquila. Pregunta: la concesión especial, hecha por los reyes desde 1503, a todos aquellos soldados o conquistadores que en los descubrimientos hubieran hecho méritos, ¿fue la? Respuesta: encomienda. Pregunta: ¿Manco Inca era uno de los hijos de? Respuesta: Huayna Cápac. Pregunta: ¿el Virreinato de Buenos Aires o La Plata, creada en 1776, abarcaba? Respuesta: la Argentina, Uruguay, Paraguay y Bolivia. Pregunta: ¿las Cortes de Cádiz eran un órgano deliberante de gobierno y tenían una franca inspiración? Respuesta: liberal. Pregunta: ¿la reinstauración de la Inquisición directamente bajo el control de los reyes católicos, Fernando e Isabel, sirvió para lograr la unificación interior de España mediante la? Respuesta: homogeneidad religiosa. Pregunta: en la nueva expedición del Collao y la fundación de Chuquisaca, las charcas estaban comandados por? Respuesta: cacique Ayaviri. Pregunta: la doctrina de la Universidad de Charcas, que inició el pensamiento sobre la independencia de los países, se conoce con el nombre de? Respuesta: silogismo altoperuano. Pregunta: las investigaciones muestran que la domesticación temprana del maíz alrededor del 4000 a.C. se dio en el valle de? Respuesta: Tehuacán, México. Pregunta: ¿Juan Lechín en 1963 fundó el? Respuesta: PRIN, PRIN. Pregunta: ¿los urus se resistieron tanto a la colonización española como a la dominación? Respuesta: aymara. Pregunta: después de la muerte de Tomás Katari, ¿el liderazgo indígena fue asumido por? Respuesta: Dámaso y Nicolás Katari. Pregunta: San Ignacio de Mozos y Chiquitos cuenta con uno de los archivos culturales virreinales más importantes en materia de? Respuesta: música. Pregunta: ¿la audiencia durante la colonia se dividían en? Respuesta: virreinales, pretoriales, no pretoriales y mixto pretoriales. Pregunta: en el siglo XVI, los problemas importantes como el trato a los indígenas o a las dudas jurídicas resultantes de la ocupación de la tierra fueron sometidos al dictamen de juntas de? Respuesta:
teólogos. Pregunta. La Junta Tuitiva presidida por Pedro Domingo Murillo trabajaba junto al Cabildo ejerciendo funciones de... Respuesta. Gobierno. Pregunta. José Manuel Goyeneche, presidente de la Audiencia de Cusco, organizó tropas para dominar la sublevación de La Paz, por orden de... Respuesta. El virrey Abascal. Pregunta. ¿Cuál fue el primer acto de gobierno de Sucre? Respuesta. Decreto de 9 de febrero de 1825. Pregunta. Mediante un golpe de Estado, Alberto Natush Bush asumió la presidencia que ejerció apenas por... Respuesta. 16 días. Pregunta. En el siglo XVI, los cercos de Cusco y Lima fueron levantados y Manco Inca se refugió en la ciudadela de... Respuesta. Vilcabamba. Pregunta. El mapeo del Collasuyo realizado por el virrey Toledo mostraba 3 grupos de aymaras parlantes. Respuesta. Collas, Lupacas y los Pacajes. Pregunta. ¿Quién realizó el primer sitio a la ciudad de La Paz? Fue... Respuesta. Tupac Katari. Pregunta. Los grupos nacionalistas germinaron durante el gobierno de... Respuesta. Hernando Siles. Pregunta. ¿Belzú asumió el poder desafiando a la... Respuesta. Oligarquía.